Muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a este espacio. Antes de dar paso a nuestras conferencistas, quisiera recordarles, por favor, el tener las cámaras apagadas para que la conexión de la sesión sea mucho mejor. También recordarles que al final vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Si quieren, pueden ir dejando sus preguntas en el chat y al final de la sesión, pues vamos a ir haciéndolas o pueden levantar la mano para que también demos el espacio. Sin más preámbulos, le doy paso a Claudia Carranza, nuestra directora de negocios privados, y a María Paula Merlano, profesional de negocios privados, las dos de la Bolsa Mercantil de Colombia. Bienvenidas. María Juliana, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sabían que estadísticamente solo el 1% de las personas van a llegar a tener un patrimonio tan grande como para no depender de su jubilación? Eso básicamente, como para ponerlos en contexto, es que se imaginen un teatro lleno y solo la primera fila de ese teatro va a llegar a ser ese 1% y el resto no. Entonces estarán pensando, ¿cómo así, Claudia? ¿Esto qué es? ¿Esto no es una charla para invertir? Sí, es una charla para invertir, pero para llegar a ese punto siempre debemos hablar de finanzas personales, que básicamente, ¿qué son las finanzas personales? Son técnicas y hábitos para relacionarnos con el dinero. Muy importante, para relacionarnos con el dinero. Y eso es algo realmente que nunca nos enseñan en nuestro sistema educativo. ¿Tú qué opinas, María Paula? Pues de acuerdo, buenas tardes a todos y estoy súper de acuerdo con lo que acabas de decir porque yo creo que eso hasta debería ser una materia obligatoria en el colegio o en la universidad. Yo creo que el tema de saber manejar las finanzas se vuelve una base para la tranquilidad financiera futura. O sea, uno no se da cuenta lo importante que es, sino cuando ya lo está viviendo y que uno dice, ay, qué bueno hubiera sido haber aprendido esto antes para tener ahorita un poco más de tranquilidad. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo, eso sí. María Paula me acompaña, ya la presentó María Juliana. María Paula, como pueden ver a su corta edad, ella se ríe cada vez que digo esto, es inversora, ¿sí? Y por eso quisiera que ella nos contara cómo llegó a ser inversora. Bueno, digamos hasta ahora estoy empezando, pero digamos que yo creo que todo el tema, desde que empecé a empezar a invertir, todo empieza es como con el término de ahorro. Y yo creo que el término ahorro es un término familiar como para muchos y en mi experiencia personal, yo desde que era chiquita, no sé, me compraron un marranito donde uno iba guardando en la alcancía todas las monedas que le iban sobrando, si mis papás me daban ahí todo, iba para ahí. Y yo creo que la ilusión era ver cómo se iba llenando ese marranito y al final uno decía, bueno, ¿y qué voy a hacer cuando pueda romper el marranito? ¿Qué voy a comprar? Usualmente uno lo que tenía pensado es, yo ahorro y cuando ya tenga el marranito lleno, salgo y compro algo que estuve esperando todo este tiempo. Digamos que la idea era gastarlo en algo que uno quisiera. Digamos que también los ingresos que se iban generando, no sé, yo vendía dulces en el colegio o le lavaba el carro a mis papás, entonces uno ya iba generando más ingresos y digamos que el marranito fue evolucionando con el tiempo a una cuenta de ahorros. Y entonces en esa cuenta de ahorros pues uno le dan una libretica y pues uno podía retirar dinero cuando quisiera. Pero la realidad de esa cuenta de ahorros, yo la tuve desde pequeña, pero la realidad de esa cuenta de ahorros es que yo no iba al banco regularmente ni frecuentemente a hacer ningún retiro, sino que era pues de una cuenta de ahorros donde tenía ahí mi plata, pero digamos que no la movía y que digamos que nunca, digamos, para mi corta edad no tenía el pensamiento de, es que yo estoy ahorrando porque en algún momento quiero invertir este dinero. Digamos que el término de inversión yo creo que nunca lo tuve, pues como en ese momento era un poco lejano para mí. Yo no sé, Claudia, tú, ¿cómo fue tu tema para temas de ahorro? O sea, ¿cómo llegaste tú también a hacer las inversiones que tienes en este momento? ¿Cómo fue tu tema con el ahorro? Pues mira, María Paula, el tema básicamente, como tú lo mencionas, fue muy parecido en mi caso. Yo tenía afortunadamente un ejemplo muy grande en mi padre, era un hombre muy organizado con sus finanzas, y él siempre nos inculcó que debíamos ahorrar mínimo el 10% de lo que ganáramos. Ganáramos igual que tú, ganáramos vendiendo chocolatinas, ganáramos teniendo un trabajo fijo, pero que siempre había que hacer ese ahorro. Y tengo otra imagen yendo a un banco que queda todavía en un centro comercial en la 127 con 15, donde nos llevaba mi mamá con ese marranito que estamos viendo, igualito, lo partíamos, lo cortábamos, no lo partíamos, lo abríamos y llegábamos con las moneditas a depositar nuestras moneditas. Ese fue el primer concepto de ahorro que yo tuve. Y pues ya para llegar a ser inversor,
Inversor, pues es otro término y es un término que a mí, básicamente, yo siempre recomiendo un libro que es El hombre más rico de Babilonia para entender el concepto ya de pasar de ahorro a inversión. No sé a ti cómo Sí, fue tu caso. de hecho, creo que esa es la parte como más compleja y entre comillas compleja, porque realmente es la transición entre el ahorro y la inversión. Porque digamos que realmente, como lo dices, usualmente puede ser un ejemplo de casa que te dicen, no, es que debes ahorrar y digamos que eso también viene muy inculcado con los papás y yo, pues personalmente mis papás inculcaron el ahorro en mí y también el tema de la inversión. Ya cuando, digamos que después de unos años, yo pues vi que mis papás también invertían y mis papás me incentivaron a revisar ese ahorro y ver qué más podía hacer con él. Y pues a mí me pareció buenísimo tener un ingreso extra aparte de mi trabajo, de mis ingresos de trabajo. Y igual creo que ahora, digamos que es muchísimo más fácil, digamos que el tema del ejemplo en casa, pues yo creo que eso seguirá por los siglos y los siglos, pero hay un tema importante y es que creo que ahora es más fácil que uno desde una temprana edad y con unos montos no tan grandes pueda empezar a familiarizarse con este término. Digamos que debido a que el término de las finanzas personales, yo creo que se ha vuelto en hace unos años, se ha vuelto viral en las redes y en temas de charlas y demás, pues eso ha generado cada vez más conciencia no sobre las finanzas, sino sobre qué hacer con ellos, qué hacer con nuestro ahorro. Y creo que también dada la coyuntura que nos ha pasado y que llevamos ya un año ya en esto, creo que nos hemos dado cuenta que todo es, digamos que hay mucha incertidumbre y que sería bueno que para un futuro nosotros podamos estar tranquilos financieramente. Entonces, si podemos tener ese ahorro y podemos tener esa inversión, pues qué mejor que empezar a informarnos y a mirar a ver cómo lo podemos hacer. Totalmente de acuerdo, María Paula. O sea que ahorro e inversión. Totalmente. Y yo creo que aquí vamos a empezar con un ejemplo práctico ya para ir entrando como en materia y es, vamos a poner el ejemplo que tenemos un ingreso de 100 pesos, digamos que esos son los ingresos que nos pueden entrar por el trabajo, nos pueden entrar por un ingreso extra que tengamos y de acuerdo a los expertos, ¿cuáles son los pasos como qué hacer ya con este ingreso? Entonces, lo primero es tomar la decisión en qué porcentaje de estos ingresos se va a ir para ahorro. Los expertos, digamos, en finanzas dicen que debería ser entre el 10 y el 30%. Digamos que para este caso vamos a decir que vamos a tomar 30 de esos 100 pesos, que digamos que en el mejor de los casos lo podamos hacer. Y después de esto que tenemos, ya pues vamos a saber que nos van a quedar 70 pesos, pero con esos 70 pesos, ¿qué debemos hacer? Tenemos que generar un presupuesto de qué es lo que podemos gastar. Yo creo que hoy en día pues uno le pregunta, ¿tú en qué te gastas la plata? Y uno dice, no, pues, o sea, tú lo primero que se te viene a la mente son tus gastos fijos. No, pues en el arriendo o en la hipoteca o en los servicios, el celular y demás. Los gastos, digamos que los gastos variables, tú sabes que los tienes, pero esos no los tienes tan detallados y a veces uno en esos gastos variables nos vamos gastando más de la cuenta y de pronto ahí es donde no podemos seguir ahorrando lo que quisiéramos. O sea, no sé si pasa, pero uno, los gastos variables, uno dice, sí, no, pues yo voy al, no sé, voy al supermercado y tengo que ir por 2 cosas, porque realmente me faltan 2 cosas. Y sale con 6. Claro, pues uno se puede antojar. La realidad de la vida es que uno rico está pasando a comprar y ve un chocolate y dice, bueno, pues quiero un chocolate. Y no hay nada malo en comprarlo. Pero a veces esos gastos, si son muy recurrentes, pues se van generando como gastos hormiga y no nos damos cuenta y realmente son un porcentaje alto de nuestros gastos. Sí, sabes que ahí tú me haces acordar de un método que leí que existe, que se llama el método Kakeo, con K. Kakeo, básicamente, ¿cómo está o qué significa? Eso es un método que tiene como objetivo llevar el registro de los gastos fijos y el control de los gastos variables, que es supremamente importante. Entonces, la idea es que se anote de forma minuciosa y se fije metas y se logre un ahorro de dinero. Como es un método japonés, ellos dicen hasta lograr un ahorro del 35%. Parece que los japoneses ahorran más que nosotros, María Paula, como que son mucho más juiciosos. Pero básicamente eso es lo que dice. A mí me llamó mucho la atención, ¿por qué? Porque no es algo reciente. Cuando ya estuve investigando, encontré que el origen de ese método se remonta a 1904. Y me gustó una cosa, me gustó mucho, que la primera persona que puso o publicitó o dio a conocer el método fue la primera mujer periodista del Japón, que se llamaba Hani Motoko. Espero que se pronuncie así. Me perdonarán los que sepan japonés. Ella publicó este método básicamente para ayudar a las mujeres a llevar de forma eficiente la economía del hogar.
Básicamente tiene tres temas importantes que tiene que ver con eso, porque mucha gente dice, bueno, pero es que a mí me tan chistoso, me están hablando de ahorrar, pero yo tengo mucho gasto. Pues no, venga, lo que dice el método es, al inicio de cada mes, anote los ingresos, anote sus gastos fijos y un objetivo de ahorro, que es el que tú estás mencionando. Cada día, diariamente, y de eso me acuerdo mucho de mi papá porque lo hacía y mucha gente lo criticaba, apunte los gastos por categorías, es decir, vivienda, alimentación, diversión, etcétera, etcétera. Y cada semana siéntese y sume en qué gastó, qué es lo que tú estás diciendo, los gastos. Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasa cuando uno hace ese análisis? Empieza a encontrar oportunidades, María Paula. Cosas que no necesita, cosas que puede, esos nichitos de ahorro que puede empezar a coger para iniciar con el ahorro, terminando en una inversión. ¿Vale? Claro, y digamos que yo creo que ahí va el siguiente punto y es revisar las alternativas de inversión y ojalá nos quede del anterior punto que dijiste con ese método caqueo, nos quede hasta más para ahorro, porque también lo que dicen los expertos en esto es que nosotros debemos aproximadamente el 70% de ese ahorro deberíamos utilizarlo para inversión, o sea, digamos de esos 30 pesos que al inicio dijimos que los íbamos a tomar para ahorro, 21 pesos los deberíamos estar utilizando para invertir. Y no todos en lo mismo. Digamos que la idea también es revisar qué alternativas tenemos, porque cada uno de nosotros tenemos un perfil de riesgo diferente. Podemos que ser más conservadores, más arriesgados. Yo creo que la idea aquí es informarnos realmente qué hay en el mercado y qué es lo que más se ajusta a nuestras necesidades. Yo creo que la información, toda esta información que tenemos es muy buena, pero la idea es que sí, digamos que todos la tengamos muy clara para saber cómo se ajusta a nuestro día a día. Sí, María Paula, y qué bueno que dices eso porque para eso estamos acá, para contarles una mejor alternativa para hacer esas inversiones con esos dineros que esperamos que toda nuestra audiencia tenga para poder hacerlo crecer. Entonces, primero que todo, ¿quiénes somos nosotros? Porque ustedes dirán, bueno, Bolsa Mercantil me está hablando de inversión. Quiero primero ponerlos en contexto, ¿quién es la Bolsa Mercantil? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos una empresa con más de 41 años en el mercado. Nacimos a finales de los años 70, siendo la Bolsa Nacional Agropecuaria. Allí se desarrollaban negociaciones de productos agrícolas y pecuarios. Debido a la cantidad de transacciones que se realizaban, nos convertimos en fuente de precio y aún seguimos siendo fuente de precios. Para aquellos que estén dentro del sector agrícola y agropecuario, si les interesa, a través de nuestra página web pueden encontrar estas estadísticas de estos precios. Es una información pública que se brinda a través de la bolsa. En el 92 empezamos a hacer un mecanismo de financiación utilizando la mercancía de los productores para poder hacer este mecanismo de financiación que se denominó repo sobre CDM. Ya llegamos al 2000 y esto es una parte importante que ustedes como inversores deben conocer y es que estamos vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Por qué es importante para ustedes, para nuestra audiencia? Porque esto da un sello de seguridad. Esto lo que quiere decir es que nuestro reglamento es aprobado por dicho organismo y se verifica que las operaciones cumplan los estándares que den seguridad a los participantes de las mismas. En el 2010, nosotros le decimos con María Paula a manera jocosa, cambiamos de look, ya nos convertimos en Bolsa Mercantil de Colombia. La Bolsa Mercantil de Colombia ahí expande los servicios, ¿no? Ya no solamente se limita a la parte agropecuaria, sino que para que ustedes conozcan también, a través de nuestro escenario se pueden realizar compras o realizan compras en las entidades públicas. En el 2015 empezamos a ser gestores del gas. Esto es una licitación que ganamos en el 2015 y volvimos a ganar en el 2020. Y estamos iniciando todo un proceso de transformación para fortalecer todas nuestras líneas de negocio y así ingresar a nuevos mercados que esperamos poder estar contándoselos mucho pues adelante este año. Revisemos básicamente qué es o qué les estamos proponiendo, en qué les estamos proponiendo invertir. Básicamente lo que queremos explicarles es los repos sobre certificado de depósito de mercancía, que son esas siglas que ven acá como CDM. ¿Qué es un repo sobre CDM? Muy sencillo, es financiarse sobre mercancía propia. Cuando digo financiarse, hay una empresa o un productor que necesita un dinero. Entonces,
ese dinero se representa en un título y este título va y se negocia en la bolsa y ustedes como inversionistas colocan su dinero y se lo entregamos a través de la bolsa a ese inversionista. Pero siempre tiene que haber un pacto de recompra de ese título, porque a este productor le interesa que le ayuden a trabajar, a tener capital de trabajo, y a ustedes les interesa es que les devuelvan su capital con los intereses. María Paula, tú que eres experta en el tema, cuéntanos cómo funciona, por favor. Listo, entonces para explicarles, y digamos que lo más difícil de este producto es el nombre, así que tranquilos porque esto es muy sencillo. Aquí les voy a dividir en tres momentos diferentes, digamos, para que lo entendamos muy bien, en tres momentos el proceso del repo sobre CDM, como lo decía Claudia. Vamos a empezar primero con el dueño de la mercancía y cómo ese dueño busca esa financiación. Entonces, vamos a empezar. Como lo pueden ver en la imagen, hay dos personas. En la parte izquierda vemos a Andrés. Andrés, vamos a decir, Andrés tiene una mercancía almacenada. Andrés, digamos, vamos a poner un ejemplo práctico. Andrés es un productor de arroz. Y lo que pasa es que Andrés no quiere vender ahorita su arroz porque no es el mejor momento en cuanto al precio. Entonces dice, yo prefiero esperar y venderlo más adelante. Pero igual yo necesito liquidez y necesito flujo de caja para, pues, en mi proceso productivo, para seguir con mi proceso productivo. Entonces, ¿qué debo hacer para, digamos, que poder financiarme a través de esta mercancía? Entonces, aquí a la derecha vemos a Pablo. Él es un representante de un almacén general de depósito. Y él le dice, perfecto, usted sí puede hacer esta financiación a través de su mercancía, a través de nosotros, porque nosotros les expedimos un certificado de depósito de mercancía, que ese es el dichoso CDM. Entonces, con este certificado de depósito de mercancía, digamos que Andrés tiene este certificado, lo que debe hacer, debe vincularse a una sociedad comisionista de bolsa, como lo vemos acá. En la parte izquierda está Catalina, que es una representante, una trader de una sociedad comisionista de bolsa. ¿Y quiénes son las sociedades comisionistas de bolsa? Nosotros en la bolsa tenemos 10 sociedades comisionistas activas que brindan toda la asesoría a nuestros clientes y realmente ellos son los intermediarios en todas las transacciones que hacemos en bolsa. Entonces, digamos que para poder hacer un repo sobre CDM debemos hacer la vinculación, o Andrés debe hacer la vinculación directamente con Catalina. Entonces, es importante recalcar acá que Andrés va a recomprar ese título, digamos, él no va a entregar, digamos, no va a decir, listo, les vendo mi mercancía y yo me quedé sin ese arroz, porque realmente ese es su capital de trabajo, él se dedica a eso. Entonces, la idea es que él vende ese título, pero pues por un plazo determinado, y él después va a ir a recomprarse un título con unos intereses, realmente, y son los intereses que ustedes se van a ganar por ser los inversionistas. Entonces, aquí ya va el segundo paso, y es los inversionistas que son los que van a llegar a financiar a Andrés. Entonces, acá vamos a poner otro ejemplo. Está Francisco. Francisco tiene un excedente de liquidez, no sabe qué hacer con él. Le dijeron que en la bolsa lo podía hacer a través de los repos. Entonces, hace lo mismo que Andrés. Se va a contactar con una sociedad comisionista, va a vincularse a ella. Ellos le van a dar toda la asesoría sobre, digamos, qué monto tiene, cuáles son los plazos que quisiera tener, para que ellos le puedan dar digamos que el mejor producto para su necesidad. Pues en este caso pues son los repos. Y vamos al tercer momento, que le decía, entonces ya tenemos las sociedades comisionistas, tanto para la compra como para la venta, digámoslo así, el inversionista y el mandante que tiene el tema, y el escenario de la bolsa mercantil para poder hacer la transacción. Entonces acá podemos ver, esta es la rueda de negocios. Nosotros anteriormente pues era física y esto pasaba todos los días de 9 a 11 de la mañana, ahora es electrónica, también sigue sucediendo todos los días de 9 a 11, y podemos ver en la parte derecha como uno de los, digamos, las sociedades comisionistas, aquí ya vienen las sociedades comisionistas directamente representándolos, como uno de ellos está ofreciendo el título de arroz y como en la otra parte está la sociedad comisionista diciendo yo les compro y financio esta transacción. Y ya con esto, digamos que en la rueda de negocios se cierra, se cierra la transacción con todas las características de la negociación. La tasa, el monto, el plazo de la recompra, digamos que todo queda aquí en este día de la rueda de negociación. Ya con esto, entonces están las dos personas, que es Andrés y Francisco, cada uno, ya digamos que Andrés va a obtener su financiación a través de Francisco, aunque esto pues no se sabe, esto es una rueda a ciegas. Y Francisco, digamos que también invirtió su dinero y va a tener sus rendimientos en el plazo que ya pactó con Andrés o con la otra sociedad comisionista que hizo la transacción. Ya creo que entonces ahora lo que lo que les queremos detallar es un poco los participantes que les acabé de contar y cuáles son las responsabilidades de cada uno de ellos. Claudia, Sí. si me ayudas ahí.
Sí, Dore Paula, muchas gracias. Los participantes, vamos a detallarlos porque es importante que ustedes tengan esto claro. Las preguntas, estamos viendo ya que tenemos comentarios y preguntas, las respondemos al final. El primer participante, realmente somos tres los participantes. Importante y lo recalco, todos los participantes somos vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia. Primer participante, Almacén General de Depósito. El Almacén General de Depósito, ¿qué hace? Emite el certificado de depósito de mercancía, es decir, el título valor que se negocia en el escenario de la bolsa. Ese certificado tiene que traer las características de los productos, básicamente el valor, las calidades, las cantidades. Entonces, el AGD tiene que responder porque esta mercancía que está representada en ese título mantenga esas características. Por esta razón, realiza unos controles periódicos, porque estas mercancías pueden estar en sus propias bodegas o pueden estar en las bodegas del cliente. Y por otro lado, hace un análisis, todos los que estamos en el sector financiero y vigilados por la Super, debemos cumplir unos requisitos. En este caso, el AGD, al ser vigilado, debe hacer un análisis financiero del dueño de esa mercancía. ¿Para qué? Para determinar el cupo que le asigna para la emisión de esos títulos. Segundo participante, Sociedad Comisionista de Bolsa. Y con mucho agrado les digo que nos están acompañando el día de hoy varios comisionistas de bolsa que principalmente lo que realizan es una asesoría personalizada a sus clientes. Son empresas, pero más que empresas son personas y son personas que están certificadas para asesorar al cliente. Acá es muy importante que tengan esta asesoría de parte de ellos. Básicamente, ¿por qué? Porque cada uno tiene un perfil de riesgo diferente y ellos se encargan de hacer como ese match entre ese perfil de riesgo y el tipo de inversión que pueden hacer. Son personas que conocen los productos, son personas que conocen los sectores y por esto es que pueden llegar a hacer una adecuada asesoría de los mismos. Al ser vigilados ellos también, pues tienen que cumplir la normativa. ¿Esto qué significa? Que analizan al emisor del título, el productor, al que pone su producto y dice quiero que me financien con mi mercancía. Verifican la idoneidad de la persona, digo persona porque puede ser una persona natural o una persona jurídica, para hacer este tipo de operaciones. Y les dan un cupo, les asignan un cupo para realizar las operaciones. Como ustedes pueden ver ahí, hay unos análisis que son unos análisis que todos, cuando los que hemos tenido algún contacto con el sector financiero, a todos nos hacen ese tipo de análisis. Análisis de riesgo que es SARO, SARIC y SARLAF, básicamente. Y como ya les dije, se realiza una asignación de cupo. Y nosotros somos el tercer participante, la Bolsa Mercantil de Colombia. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros analizamos los productos y verificamos que sean comercializables, que tengan las calidades adecuadas, que tenga básicamente sea un producto comercializable, que pues cumplan con las características para poder transarse a través del escenario. Supongamos que hay una coyuntura económica y ustedes como inversores tienen un título que vale 100 pesos. Ese título, ustedes tienen que tener la certeza de que ese título va a mantener ese valor. Entonces nosotros, para poder garantizar esto, hacemos lo que llamamos al interior de la bolsa un llamado al margen. Y es que si llega a caer un precio, nosotros hacemos la petición al productor a través de la sociedad comisionista de que coloque ya sea dinero o ya sea más producto para que ese título siga valiendo lo que dice en su facial. Y a través también nosotros hacemos un establecimiento de un haircut y de un cupo. Un haircut es una tasa de descuento. Los que son inversores conocen muy bien el término. Y básicamente se explica de la siguiente manera. Nosotros no permitimos que se preste, si una mercancía vale 100 pesos, hacemos un descuento sobre el valor de esa mercancía y se permite que se preste un valor menor. Normalmente estamos hablando un 70-80% sobre el valor de la mercancía. Esto es importante que ustedes lo conozcan porque esto es una garantía para el inversor de que no todo que no se le va a prestar el 100% y que ustedes van a tener un colchón ahí. Y con esto también nosotros hacemos otra cosa, que es asignar un cupo para hacer las negociaciones en la bolsa. Entonces, hay productos que tienen mucho cupo o más que mucho, un cupo indeterminado.
Un ejemplo de esto es el arroz. ¿Por qué? Básicamente porque hay mucho consumo. Y hay otros productos que tienen una limitante en su cupo y simplemente se deja hacer unas transacciones hasta un valor establecido. Miremos ahora básicamente qué busca una persona a la hora de invertir. ¿Cuáles son las características? Nosotros hicimos una encuesta con estas charlas que hacemos. En varias de ellas hemos hecho encuesta a los inversores para que nos digan realmente qué es lo que les interesa a la hora de invertir. Entonces, los resultados son los que van a ver. El 52% de las personas buscan tasas competitivas. El 26% busca seguridad. El 15% busca que le retorne su dinero en un plazo determinado y el 7% quiere que el trámite sea muy fácil. Entonces, María Paula, en cuanto a tasas y plazos, que es como lo que estamos viendo, y claramente la seguridad, ¿tú qué nos puedes contar sobre este punto? Bueno, yo aquí antes de decirles sobre las tasas y eso, yo quiero hacer un comentario. Es efectivamente, yo creo que muchas de las personas también que nos están acompañando están buscando un tema de tasas competitivas. Y quiero hacerles una anotación en el tema de seguridad, porque realmente yo creo que estas dos temas, tasas competitivas y seguridad, deben ser una, porque al final tú puedes encontrar tasas muy competitivas en el mercado, puedes encontrar rendimientos o rentabilidades del 500%, pero tú tienes que saber qué tipo de personas te están ofreciendo esto y qué entidades lo están haciendo, porque al final tú realmente necesitas que tu dinero esté seguro y que si te dicen que en un año te van a devolver el dinero, tú tengas la seguridad de que te lo van a devolver. Entonces yo creo que a pesar de las tasas, o sea, yo creo que uno tiene que informarse muy bien sobre el tema de tasas competitivas, porque también hay un tema de seguridad detrás y de transparencia sobre las cosas pues, que se están ofertando en el mercado y pues por eso es la idea, pues, como de que se informen muy bien sobre qué es lo que se está, pues, digamos, ofertando en temas de tasas. Entonces, para contarles un poco cuáles son nuestras tasas y nuestros plazos. Entonces, vamos a empezar, digamos que lo que quiero mostrarles acá son las tasas que tuvimos en el 2020, mensuales, es un promedio mensual que tenemos. Las tasas más o menos oscilaron entre un 9.49 efectivo anual hasta un 10.57 más o menos. Efectivamente, la tasa promedio, como vemos, es más o menos del 10.09% efectivo anual. Digamos que a esta tasa debe restársele, digamos que una comisión que cobra la sociedad comisionista, pues por toda la asesoría que les contamos que hacen y también, digamos que una tarifa de bolsa. Pero digamos que pues estas tasas son muy competitivas y digamos que estas tasas se dan frente a una oferta y una demanda diaria en el mercado. Digamos que todas estas tasas dependen realmente es qué cantidad de títulos hay en el día y qué cantidad y qué liquidez se genera cada día. No hay días que pueden haber, no sé, si me, 20 títulos por 2.000 o 3.000 millones, o un día que puede haber por 500 o por 200 millones, y digamos que el nivel de liquidez también cambia todos los días. Entonces estas tasas van fluctuando, pero como pudimos ver, pues digamos que el 2020 fue un año bastante coyuntural, bastante diferente. Y con todo y eso, y sabemos que, pues digamos que, no sé, yo creo que muchos de acá lo saben, las tasas cayeron bastante en todos los productos financieros. El Banco de la República también bajó sus tasas. Nosotros igual, pues digamos que bajaron un poco, pero yo creo que se mantuvieron a un muy buen nivel y digamos que somos muy competitivos frente a las otras instrumentos del mercado con tasas fijas que también lo tienen, porque estos son una tasa fija. Digamos que ustedes el día de la negociación cierran la tasa y digamos que los rendimientos son los que se les van a dar al final, digamos, del plazo determinado que tuvieron. Esto no es un tema variable, no es que mañana se cayó el arroz, entonces ya, como decía Claudia, esto tiene un llamado al margen, entonces ustedes siempre van a recibir el mismo dinero al final del ejercicio. Y digamos que también esto también un poco depende de los plazos de los productos que nosotros tenemos. Y aquí voy a irme a los plazos y a mostrarles cuál es el plazo de los repos sobre CDM. Digamos que la mayoría de los títulos que nosotros tenemos se van entre 150 y 180 días. Es decir, ustedes a los 6 meses de realizar su inversión, ustedes ya pueden estar recibiendo sus rendimientos. Digamos que los plazos también, ustedes pueden hablarlo y asesorarse con su sociedad comisionista de bolsa. De pronto hay personas que los pueden dejar más de 6 meses hasta un año. Todo depende un poco, realmente eso depende de cada persona. Yo puedo decir, yo tengo un viaje dentro de un año y me quisiera dejar mi plata rindiendo y en un año sacarla porque la quiero utilizar para mi viaje. Entonces, perfecto. Le digo a mi comisionista que pues esas son mis necesidades, que cómo puedo hacerlo a través de la bolsa. Personas que dicen, no, yo necesito mi liquidez en 3 o 4 meses. Entonces ellos van a decir, ok, vamos a ver qué títulos hay en el mercado que puedan cumplir con tus necesidades. Eso es un poco la idea de esto. Y digamos que
para un poco redondear todas estas ventajas que les estamos dando, vamos a recapitularlas. La primera, tasas atractivas de mercado, como les dije, realmente haciendo un benchmark con otros instrumentos de financiación bancaria y no bancaria, digamos que nosotros estamos muy bien posicionados en cuanto a tasas, sobre todo porque lo que les decía son tasas fijas y es un riesgo bajo para las tasas que estamos ofreciendo. Además de eso, pues es un corto plazo de inversión. Para muchos esto es una ventaja porque digamos que la liquidez a veces se necesita casi inmediato y pues digamos que estos son son unos plazos de inversión no muy largos, no como otro tipo de inversiones, inmuebles y demás que pueden demorarse más en liquidarlos. Además de esto, tenemos un riesgo bajo incumplimiento y aquí hay un tema muy importante y es, nosotros en los últimos años no hemos tenido incumplimientos en los cuales el inversionista se haya tenido que quedar con la mercancía, que pues ese es uno de los riesgos más altos. Realmente es un incumplimiento bajo, sobre todo realmente ¿por qué se da esto? Realmente nosotros mitigamos este incumplimiento con todas las responsabilidades que vieron arriba y todo lo que nosotros hacemos como bolsa, las sociedades la hacen y el almacén general hace. Vemos que todo eso ayuda a que realmente no se generen incumplimientos. Obviamente podría llegar a pasar, pero realmente nosotros no hemos tenido en los últimos años, lo cual es un muy buen indicador. Además de esto, y creo que esto es un tema muy importante, lo recalqué antes de empezar, el tema de tasas, y es que somos un mercado regulado y vigilado por la Superintendencia Financiera. Como dijo Claudia, 3 de los 3 y los 3 estamos vigilados. Y esto es importante porque uno sí tiene que tener la confianza de saber dónde está invirtiendo su dinero y la tranquilidad y la transparencia de que todo se está haciendo de la manera debida. Entonces yo creo que este es un parte de tranquilidad y de seguridad para hacerlo. Y por último, tenemos una variedad de productos que respaldan esta inversión. Yo aquí voy a dejar que Claudia les detalle el tema, pero realmente esto es importante es porque nosotros podemos diversificar nuestro portafolio de inversión. No solo tenemos, o sea, ustedes dicen, voy a invertir en repo, pero ¿en qué? Hay un montón de productos, entonces esto les da una variedad en el portafolio y ya les voy a dejar con Claudia para que les explique todos los productos que tenemos. Efectivamente tenemos varios productos, les voy a mencionar algunos de los que tenemos. Manejamos arroz, carne, lenteja, trigo, azúcar, café, aceite crudo de palmista y de palma, frijol de soya, cerdo en pie, camarón, leche en polvo tanto nacional como importada, fibra de algodón, maíz, pulpa de mango, pollo congelado, entre otros, porque tenemos 34 subyacentes, casi los llamamos al interior de la bolsa, aprobados para transar y permanentemente están llegándonos más productos para ser aprobados para hacer estas transacciones. Adicionalmente, hemos transado más de 600.000 millones de pesos en este mecanismo de inversión. Esto quiere decir que hay 600.000 millones de pesos que han ganado las tasas de interés que ustedes vieron que les mostró María Paula. 600.000 millones de pesos que han sido colocados por inversores, tanto personas jurídicas como personas naturales. Ustedes y nosotros, personas como nosotros, que han invertido y que pueden invertir en este mecanismo. Para finalizar, 3 cosas importantes que hemos dicho en esta charla. Primero, hay que organizar las finanzas. Hay que organizar las finanzas, ¿para qué? Para poder tener el ahorro y con ese ahorro llegar a tener una inversión. Como segundo punto, debemos definir cuánto es ese monto de inversión que queremos tener, que queremos hacer y el plazo al cual lo queremos llevar. Y tercer y muy importante, esto es fundamental, hay que contactar a una sociedad comisionista de bolsa. Las sociedades comisionistas de bolsa son nuestro brazo, a través de ellas ya les dije que se asesoran, tenemos 10 a nivel nacional, llegan a todas partes del país, están presentes en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Manizales, en Bucaramanga, en Barranquilla, en Itagüí. Como pueden ver, llegamos a todo el país, a nivel nacional. Si ustedes quieren tener los datos de contacto de nuestras sociedades comisionistas de bolsa, los invito a que escaneen, vamos a dejar un momento esta diapositiva, o voy a hablar más despacio para que alcancen a hacerlo, escaneen el código de barras. En este código de barras los va a llevar a la información de contacto de nuestras sociedades comisionistas, que como bien lo mencioné, hay varios de los comisionistas que nos están acompañando esta tarde. Si no,
por cualquier cosa, pueden entrar a nuestra página de internet, al final también la van a tener, que es www.bolsamercantil.com.co. En la pestaña denominada Nosotros se encuentran todas las sociedades comisionistas que están vigentes y que pueden trabajar y pueden asesorarlos con todo el gusto del caso. Hasta aquí traemos nuestra charla. En este momento queremos conocer sus inquietudes. Ya veo que hay 2 preguntas específicamente en el chat de la reunión. Una de las cuales es, ¿cuál es el monto mínimo de inversión? Igual acá también están nuestros contactos, si ustedes quieren de pronto llamarnos, nuestro celular, nuestro correo electrónico, con todo gusto, y pueden también inclusive contactarnos a través de nuestras redes sociales y nuestro PBX. La primera pregunta que tenemos en el chat, vamos a ver, nos dicen, ¿cuál es el monto mínimo de inversión? ¿Cuál es el monto mínimo de inversión? Nosotros hicimos un sondeo con nuestras sociedades comisionistas de bolsa y básicamente el monto mínimo de inversión estamos hablando de alrededor de unos 10 millones de pesos. Van a decir, uy, no, pero eso es mucho para mí. No, nosotros, y sé que María Paula ha hecho muchas veces esto que les voy a comentar, la sugerencia es, pueden reunirse varias personas y llegar a ese monto mínimo de inversión para lograr entrar dentro del mecanismo. Es un mecanismo que es muy interesante. De pronto no somos, lo estoy comparando y me voy a atrever a compararlo con un producto que es muy común para un inversor que sea de bajo o muy conservador más bien, que es un CDT. Yo creo que todos conocemos que las tasas en este momento están en un nivel muy, muy bajo y como ustedes están viendo, las tasas nuestras se están moviendo bastante bien. Entonces vale la pena de pronto plantearse esa alternativa de poder ingresar con varias personas para poder lograr el monto mínimo. Nos hacen otra pregunta. ¿Cuáles son los riesgos de la operación, María Paula? Bueno, digamos que aquí el tema de los riesgos de la operación y como les decía un poco, hay varios riesgos y el riesgo, digamos, como ustedes inversionistas, me imagino que se preguntaron, bueno, ¿y qué pasa si no se recompra el título? Porque ese puede ser pues, el riesgo más grande y es que ustedes se queden con ese arroz, digamos, vamos a ponerlos en el ejemplo práctico, que ustedes se queden con ese arroz. Digamos que aquí tenemos varias cosas y ese sería el riesgo más grande, pero les voy a contar cómo se mitiga ese riesgo también. Digamos que Claudia ya les contó realmente cómo se mitiga, porque pues nosotros lo que hacemos digamos, con todas nuestras responsabilidades como bolsa, como sociedad y como almacén general de depósito, es que, digamos que en el momento de la recompra, digamos que la sociedad comisionista lo que realiza, digamos que lo que nos ayuda es revisar que efectivamente ese productor o esa persona que pidió la financiación, pues tiene la capacidad de pago para que al final, en el término, pues pueda hacer ese pago. Digamos que ellos digamos que lo que están revisando y analizando es esto, que realmente esto no ocurra. Que si en el caso de que llegara a ocurrir, ¿qué pasa? Hay varias cosas y se activan varios mecanismos. El primero de ellos es que por medio de la bolsa, digamos que la bolsa puede salir a vender ese arroz a través de 3 ruedas, ¿sí? Lo podemos salir a vender. Y como les decía Claudia, nosotros, ustedes no están prestando el 100% del título, pero el 100% del título sí está en la bolsa, ¿sí? Nosotros tenemos un título de 100 pesos y si ustedes prestaron 80, nosotros tenemos otros 20 de colchón ahí que nos va a ayudar a venderlo muchísimo más rápido. Y además de todo, pues digamos que como estos son productos mayormente agropecuarios, nosotros tenemos otras 9 sociedades comisionistas, aparte de la que está representando para la venta, que pueden encontrar proveedores de todo tipo para hacer la compra de este título, ¿sí? Entonces, la idea de que la bolsa tenga aprobados ciertos productos es para que podamos salir lo más rápido posible a venderlos y a liquidarlos y que podamos darles, digamos, a ustedes su dinero y sus rendimientos, los pactados desde el principio. Entonces, sí ese es el mayor riesgo, pero realmente lo que les cuento, en los últimos años nosotros no hemos tenido casos donde el inversionista tenga que quedarse con la mercancía. En caso hipotético que en la bolsa no se pueda vender eso en las 3 ruedas a través de las 9 comisionistas, la sociedad comisionista que los está representando les ayudaría a realizar la venta y les asesoraría para poder hacerlo. Pero digamos que esto es un caso medio extremo, realmente esto no ha pasado, pues yo por lo menos llevo ya varios años en la bolsa y no he visto este caso, pero pues si llegara a pasar, digamos que están los mecanismos y se activan para poder hacerlo. María Paula, tenemos otra pregunta. Esa
la comento, dice Paula, las tasas son similares a muchos otros, al igual que de riesgo bajo. Entonces, ¿por qué sería más atractivo para mí este tipo de inversión? Paula, nosotros dentro del benchmark que hacemos y que permanentemente manejamos para poder comparar las tasas de nuestro producto en este momento de inversión, encontramos o se debe comparar básicamente con qué. Productos de bajo riesgo se denominan inicialmente cuentas de ahorros, temas de CDTs y de alguna manera algún tipo de fiducia. El benchmark nos está arrojando que las tasas de interés en este momento para este tipo de vehículos no están superando el 4% aproximadamente. Inclusive, de alguna manera, cuando yo me pongo a ver las tasas de cuentas de ahorros, las tasas de cuenta de ahorros están en el punto 3, punto 4, podría decir, efectivo anual. Es decir, ni siquiera están permaneciendo o manteniendo el valor del dinero en el tiempo. Por lo cual es importante tener claro el perfil hacia el cual se dirige este producto. Ya otro tipo de inversión como acciones, que también el benchmark nos dice que tampoco es que estén rentando mucho en este momento, nos deja ver que sí es un vehículo interesante para hacer esta inversión. ¿Por qué? Porque las tasas, como nos mostró María Paula, están alrededor tasa bruta del 9%. ¿Vale? Y Clau, perdóname, yo quiero aquí hacer también pues una precisión y contestar un poco a Paula también, y es, nosotros también tenemos un tema y es un poco la campaña y como de pronto ustedes vieron el aviso y es, invierto en mi país. Y a mí me parece que esto tiene una importancia diferente de pronto a otro tipo de inversión. Tú en un CDT, digamos que lo estás invirtiendo, igual tú ganas, pero digamos que tú no sabes a quién estás beneficiando al otro lado. En este momento, digamos, para este tema de repos, yo creo que Claudia ya les mostró todos los productos que nosotros tenemos y detrás de todos estos productos está nuestro agro colombiano y nuestra agroindustria. Y yo creo que al hacer eso pues lo digo personalmente, digamos que a mí me parece muy chévere poder invertir y ganar, pero saber que estoy ayudando también a promover el agro. Digamos que muchos de estas personas se han financiado, han podido salir adelante a través de estas financiaciones. O sea, digamos que nuestro agro a veces no tiene las posibilidades, digamos, como tan fáciles para financiarse a través de los temas bancarios y esto para ellos es una alternativa muy buena. Entonces, digamos que nosotros también incentivamos a que los podamos apoyar. O sea, digamos, esto es un gana-gana. O sea, ganamos nosotros porque tenemos una tasa competitiva frente al mercado, entre otros productos, y sabemos que estamos ayudando también a nuestra agroindustria, a nuestro país, pues a desarrollarse. De acuerdo. Acá nos hacen otra pregunta. ¿Cuál es el valor de la comisión y sobre qué se paga? ¿Capital o intereses? Las comisiones se pactan directamente con la sociedad comisionista de bolsa y la bolsa mercantil tiene unas tarifas fijas para poder desarrollar este tipo de inversión. Entonces, básicamente, hace parte de la asesoría que da la sociedad comisionista de bolsa y se pagan sobre capital. Estefanía nos vuelve y nos dice, comprar facturas en Mesfis nos da un 9% efectivo anual. Efectivamente, Estefanía, acá estás comparando dos tipos o dos vehículos de inversión diferente, ¿no? En este momento, y no me parece apropiado pues hablar acerca de Mesfis, si lo conocemos el vehículo de inversión y ya depende del perfil, por lo que de pronto tu perfil de inversión es un poco más arriesgado en este sentido. Alison Juliana Soto González nos dice cuál es la línea de tiempo y en cuántos días podría estar invirtiendo y comprando un repo. Básicamente, no sé, María Paula, si tú quieres contestarlo. Sí, bueno, digamos que como les contaba, el tiempo promedio de la inversión, como por los productos que nosotros manejamos, más o menos puede ir entre los 6 y 8 meses o, digamos, entre 150 y 180 días, que son más o menos 6 meses, y dependiendo del tipo de producto, pero pues ese es más o menos el rango usual en los cuales se hacen los títulos y las inversiones en la bolsa. Gabriel Lozano nos pregunta, ¿qué pasa si el precio del subyacente es menor al valor del préstamo? Al principio les comentamos que precisamente uno de los temas que manejamos en la bolsa mercantil es que tenemos a cada subyacente se le adjudica un haircut. Y ese haircut, básicamente, ¿para qué es? Para que no se llegue a prestar el 100% al inicio de la operación del producto, ¿sí? Pero también hay otro tema, y es que nosotros hacemos unos seguimientos del precio, para que ese precio, si llega a tener alguna variación, nosotros como bolsa mercantil le solicitamos a la sociedad comisionista que representa al productor que nos envíe
ya sea, nos envíe es decir, porque que ponga o dinero o ponga producto que mantenga el valor de la inversión. La respuesta concreta es nunca se presta menos de lo que vale el subyacente, ¿vale? A Gabriel Loza nos dice cuál es el tiempo promedio de la inversión. Ya lo dimos respuesta. El tiempo promedio de la inversión, María Paula lo comentó, los plazos van desde, en promedio, el 50% de las inversiones están alrededor de 180 días, pero se pueden llegar hasta prácticamente 200, 360 días. Y creo que no tenemos más preguntas. No sé si hay alguien más que de pronto quiera hacer alguna otra pregunta. Les dejamos nuestros datos de contacto. Les agradecemos mucho por haber estado hoy con nosotras. Con todo el gusto seguimos en contacto con ustedes y pues básicamente acá hay, como les decía, comisionistas de bolsa acompañándonos. Si alguien quiere asesoría, están colocando sus datos directamente en el chat, pero como lo mencioné, pueden obtener los datos de las comisionistas a través de nuestra página web. Sí, muchísimas gracias a todos y realmente invitarlos a que realmente, pues si tienen más, si tienen, quieren saber más, se contacten con las sociedades o con nosotros. La idea de esto es que ustedes conozcan más formas y alternativas de inversión. Y bueno, digamos que yo creo que esperamos que les haya quedado muy claro y que, pues digamos que les haya interesado mucho el tema de los repos. Realmente creo que es un muy buen producto, no porque yo trabaje en la bolsa, realmente hace 5 años yo trabajo en la bolsa, pero si no lo estuviera y me lo estuvieran contando, realmente me interesaría, me parece que tiene también un tema social muy chévere y bueno, creo que eso es más de lo que necesitamos en este momento. Muchísimas gracias y de verdad los invitamos a invertir en nuestro país. Invertamos en nuestro país, tenemos maneras de hacerlo y este es el mecanismo que nosotros queríamos traerles hoy para que logremos todos no solamente ganar nosotros como inversores, sino también darle la oportunidad a estos productores colombianos que tanto trabajan por nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que tengan una buena noche. Hasta luego.